Ok, daremos inicio ahorita a la plática. Buenas tardes a todos los participantes. El día de hoy, lunes 25 de septiembre del presente año, el capítulo estudiantil AMGP UO les brinda la más cordial bienvenida. En esta ocasión tendremos una nueva plática titulada El Chichonal, su origen y evolución, conocimiento actual, impartida por el doctor Darío Torres Sánchez, invitándoles a que sigan participando en los próximos eventos y actividades que el capítulo estudiantil AMGP UO tiene programados para ustedes en este periodo 2023. Quedamos a sus órdenes. Antes de leer la semblanza del exponente, les daremos las siguientes recomendaciones. Por favor, mantener apagado el micrófono y video para evitar alguna interrupción. Y si tienen preguntas, podremos realizarlas a través del chat o activando la mano que se encuentra en la barra inferior. Y también las daremos al final de la lectura. Sin más preámbulos, pues comenzaremos la plática. Sean bienvenidos. Buenas tardes. Doctor Darío Torres Sánchez. Obtuvo el grado de ingeniero geólogo mineralogista por la Facultad de Ciencias de la Tierra, Universidad Autónoma de Nuevo León, así como el grado de maestro en Ciencias Geológicas con especialidad en Geodinámica por la misma institución. De igual manera, obtuvo el grado de doctor en Geociencias Aplicadas por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica San Luis Potosí. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el Instituto de Geofísica Unidad Michoacán, UNAM. Ha participado y realizado diversas publicaciones científicas relacionadas al área de petrología ígnea y geoquímica de rocas ígneas. Bienvenido, le cedo el micrófono. Muchísimas gracias, chicos. Pues primero que nada, agradecerles este espacio, la invitación. Espero y se me escuche bien. Pues bien, chicos, sí, hoy vengo a platicarles un poco acerca del chichonal. Antes de arrancar, me gustaría mencionar que el chichonal no es una de mis áreas ad hoc así a fondo. Sin embargo, he tenido la oportunidad de poder visitarlo, de poder estar cerca de trabajos relacionados a esto, pero me gustaría platicarles un poco acerca de esto para ver las ventanas de oportunidad que existen hoy en día para seguir estudiando tanto esta estructura como estructuras volcánicas muy similares. Para ponerles un poco de contexto, en mi caso particular, yo he trabajado en rocas volcánicas de San Luis Potosí, del centro de México, siendo más específico en la Sierra Santa Catarina del DF, como también he estado trabajando actualmente en el campo volcánico de Michoacán, Guanajuato. Entonces, ahorita vamos a ver que no nos alejamos tanto en la cuestión descriptiva y en la cuestión de historia acerca de esta estructura volcánica con algunos cuerpos volcánicos de los cuales ya he estado un poco más familiarizado. Entonces, bien, para arrancar esta pequeña charla, pues yo sé que la mayoría llegan a ser de la Universidad de Olmeca, que yo sé que está en Tabasco, y este ha de ser uno de los principales cuerpos volcánicos más llamativos que tienen cerca, ¿no? Y que muy seguramente han escuchado mucho acerca de esto. Pues bueno, en esta plática les vengo a contar un poquito de qué ha sido, qué han realizado algunos investigadores relacionados al estudio de este volcán en su cuestión de origen o petrogenética, como se le conoce también, y ver cuáles son las tendencias y cuáles llega a ser ahora el salto, qué más se puede llegar a hacer, ¿no? Entonces vamos a tener una pequeña introducción en esta charla, vamos a hablar un poco de las características geológicas que se ha dicho, que se ha identificado hasta el momento, algunas características geoquímicas del lugar, como también un poco de su historia eruptiva que se sigue estudiando hoy en día, ya que ahorita vamos a ver por qué llega a ser tan importante y por qué llegó a ser tan importante hace unas décadas atrás. Y algunas conclusiones de tanto de esta charla como del origen que se ha obtenido o que se cree que se tiene dentro de esta estructura volcánica. Pues bien, aquí encontramos como introducción, me gustaría mencionar que pues el volcán El Chichón o el Chichonal, también como se le llega a conocer, se encuentra en la parte sur de nuestro país. Para ser más específicos, se encuentra dentro de un campo volcánico conocido como el campo volcánico Chapaneco, que es una parte acá por el suroeste que tiene el país, y esta parte sur que tiene el país por acá. Como sabemos bien, la estructura actual geológica de nuestro país se encuentra de una manera muy esquemática de la siguiente manera. Sabemos que tenemos interacción de la placa de Cocos, la cual subduce y la cual claramente ha sido uno de los
pilares o una de las fuentes principales tanto del magmatismo que tenemos actual en México como actividades sísmicas que se llegan a encontrar o que se llega a presentar en nuestro país. Sin embargo, sabemos que esta subducción no es solamente individual, sabemos que tenemos también interacción de otras placas, no solamente de la norteamericana, sabemos que también tenemos interacción de la placa del Caribe con norteamericana y con la placa de Cocos. Entonces, realmente la dinámica o la tectónica, tanto en el sur como en el centro del país, llega a ser sumamente compleja y por ende se brinda o se han brindado distintas teorías, tanto para el origen de las rocas volcánicas como la actividad magmática actual. Entonces, el Chichón, como les comento, se encuentra dentro del campo volcánico chiapaneco, el cual consiste aproximadamente dentro de unas 10 estructuras volcánicas más o menos, las cuales presentan edades de aproximadamente del 2.2 a 0.4 millones de años. Es decir, que geológicamente son rocas sumamente jóvenes en comparación tanto a rocas de basamento que se tiene por aquí o incluso algunas otras rocas volcánicas que se tienen en el sur de nuestro país. De igual forma, el campo volcánico chiapaneco se encuentra relacionado o se ha relacionado actualmente directamente con la interacción de la placa de Cocos con la placa norteamericana. Sabemos bien que la placa de Cocos en este ambiente de subducción que tenemos por aquí, sabemos que llega a ser un indicador principal y el cual controla la mayor cantidad de magmatismo en esta zona. Sin embargo, no debemos dejar atrás estos sistemas transformantes que tenemos por acá, que están dentro del borde de la placa norteamericana con la placa del Caribe, ya que también llega a interactuar y llega a ser influencia dentro del origen de este tipo de rocas. Entonces, el chichón o el chichonal, como gusten llamarlo, marca una importancia sumamente significativa. Casi siempre en la mayoría de los trabajos que ustedes van a ver en literatura, que siempre relacionan o estudian tanto este volcán o esta estructura volcánica con el Tacaná. Casi siempre hacen una comparación o comúnmente se llega a hacer una relación o se estudia a la par. Entonces es algo también llamativo. ¿Por qué? Porque en ocasiones llega a presentar leves diferencias o llega a encontrar algunas similitudes entre ellos, que llega a ser hoy en día uno de los temas tópicos de discusión para esta área. Y el chichonal es sumamente importante debido a una erupción parcialmente joven o joven realmente para la era o para la época geológica, sumamente joven, ya que se tuvo una erupción muy significativa en 1982, la cual se caracterizó por contener una alta cantidad de azufre y por una alta presencia de azufre principalmente. Entonces eso, lamentablemente, si mal no recuerdo, tengo el dato, creo que sí llegó a afectar a la sociedad en sí, pero en una cuestión geológica hizo un parteaguas o realizó un parteaguas dentro de esta zona, ya que esta erupción dio pie a futuras investigaciones, las cuales han sido todavía realizadas actualmente en las últimas décadas. Entonces, hablando un poquito más dentro de sus características geológicas, una de las primeras caracterizaciones, una de las primeras agrupaciones o características de las unidades que se encuentran dentro de esta estructura volcánica llega a ser esta de la izquierda que tenemos acá, la cual ha sido tomada del trabajo de García Paloma del 2004 y quien modificó más adelante Macías en el 2007. Y al principio se creía o se definían 8 litologías principales o generales dentro de esta estructura, dentro de esta área volcánica. Aquí lo llamativo es lo siguiente. Sabemos o vemos que existen algunas litologías cretácicas o del Paleoceno que tenemos por aquí, como también tenemos una gran cantidad de aluvión, lo cual, pues bueno, para cuestión geoquímica o de petrológica, de rocas ígneas, no nos enfocaríamos tanto por el momento. Sin embargo, encontramos distintos flujos o distintos cuerpos volcánicos en su estructura, como tenemos, por ejemplo, algunos productos volcánicos del Eoceno, del Oligoceno, del Mioceno, incluso del Paleoceno, incluso, como también tenemos cráteres o formaciones nuevas que llega a ser esta de 1982. Pero algo de destacar aquí es lo siguiente, es que este volcán
se encuentra afectado por distintas estructuras geológicas. Como las podemos ver por aquí, tenemos algunas partes en donde hay sinclinales, donde tenemos sistemas de fallas normales, las cuales se encuentran relacionadas a esta parte de transición o estas partes extensionales que les había marcado un poco entre el límite de la placa de Caribe con la placa norteamericana. Se encuentra un poco relacionada a esto, como también por acá en donde tenemos más litología cretácica, tenemos estructuras de anticlinares. Entonces, lo que podemos observar aquí es que estructuralmente hablando, el volcán Chichonel es sumamente complejo, ya que todas estas tipos de estructuras nos llega a definir o incluso llega a afectar el magmatismo que tenemos en el lugar. Más adelante, Macías en el 2010 y colaboradores realizaron un pequeño resumen o una pequeña agrupación. En vez de decir que son 8 litologías distintas, realmente la agruparon en 4 litologías principales, que son las que tenemos por acá. Si se fijan, tenemos el cráter de 1982, pero de igual forma tenemos una estructura o una formación de soma. Para aquellos que no conozcan el término de soma llega a ser una caldera o de una forma muy sencilla, llega a ser una estructura, una caldera volcánica que fue rellenada posteriormente. Entonces, algo también característico dentro de este volcán es lo siguiente, son estos 2 pequeños domos que tenemos junto a ellos. Entonces, desde una forma morfológica tenemos un cráter que fue creado en 1982, en donde se encuentra el tan famoso lago de azufre que tenemos por ahí, el cual, si mal no recuerdo, tiene un sistema de hidrotermia o hidrológico, sí, es de geotermia, perdón, geotérmico, totalmente activo. Como también tenemos esta estructura de soma. Entonces, muy posiblemente una de las tantas interpretaciones que existe es que este soma o esta estructura de cráter fue una que dio lugar o se vino a colapsar después de la erupción de 1982. Y de igual forma tenemos 2 estructuras de domos, lo cual también es de suma importancia y es algo sumamente característico, ya que tenemos distintas estructuras morfológicas juntas. Entonces tenemos un cráter, tenemos un soma y de igual forma tenemos domos a la par, las cuales geoquímicamente y petrológicamente hablando tienen una historia que contarnos. Entonces, realmente el volcán el volcán El Chichón o el Chichonal llega a ser uno de los volcanes también relativamente jóvenes, ya que tiene edades de aproximadamente el Cuaternario, para ser un poquito más específico, del Paleoceno, más o menos. Entonces estamos trabajando se ha trabajado con rocas jóvenes, ¿no? Las cuales se encuentran depositadas sobre distintas litologías cretácicas y mesozoicas, que son estas que tenemos por acá, que claramente influyen en la evolución de estos magmas. Ahora bien, pasando un poquito a las características geoquímicas, aquí me gustaría enfatizar lo siguiente. Estos diagramas que vamos a ver ahorita son tomados del trabajo de Arce y colaboradores del 2015, los cuales ellos de igual forma realizan un tipo de, tanto miden algunas muestras nuevas como también realizan algunas compilaciones de información previa que se había realizado en el lugar. Todo lo que vamos a estar hablando ahorita va a ser totalmente del volcán El Chichonal. Y aquí me gustaría llevarlos hacia una historia geoquímica para poder entender un poco el origen y dar paso a próximas discusiones dentro de esta área. Entonces, dicho esto, me gustaría arrancar con que las rocas que se presentan o los magmas o las lavas que se llegan a presentar dentro de esta estructura volcánica, pues presentan una química, una clasificación sumamente variada. Tenemos domos, por ejemplo, los domos que les había comentado hace un momento, llegan a presentar una clasificación de basalto andesita, entetraquiandesita y traquiandesita basáltica. ¿Qué nos quiere decir esto? Es que son rocas evolucionadas. Son rocas que posiblemente vienen del manto, pero que durante su ascenso empezaron a tener una evolución, empezaron a generar distintos cristales y claramente tuvieron
procesos magmáticos que las fueron diferenciando. Esto de igual forma para las rocas marcadas o datadas del Holoceno, que pertenecen al volcán El Chichonal, y del Pleistoceno. Entonces, si se fijan, realmente el Holoceno, Pleistoceno y estos domos característicos llegan a estar totalmente definidos por una clasificación de tráquea andesita basáltica a andesita, que es esto que tenemos por acá. Sin embargo, dentro de los domos marcan que existen enclaves máficos, que es algo muy interesante y, por ejemplo, en este trabajo de Arce y colaboradores del 2015 empiezan a discutir y es algo sumamente llamativo. Ahorita vamos a ver un poco por qué. Pero de igual forma encuentran productos magmáticos de composición basáltica, principalmente entre traquibasalto, en el límite de traquibasalto y basalto. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que dentro de la evolución o dentro de la formación del volcán El Chichonal, llega a haber algo progresivo en la evolución o en el magmatismo. Tenemos composiciones máficas o composiciones básicas que llegan a ser estos traquibasaltos, basaltos, pero dominan principalmente rocas intermedias, ¿no? Que vienen haciendo estas por acá. Entonces, ¿perdón? Algo llamativo y algo que presentan dentro de este trabajo es lo siguiente. Aquí a la derecha se tiene un diagrama elaborado por estos autores en donde se hace la relación calcio-aluminio contra magnesio. Y observamos lo siguiente. Observamos que las rocas máficas, que tienen por aquí este símbolo que se dice basalto, llegan a estar enriquecidas en esta relación, como también llegan a ser enriquecidas en magnesio, lo cual marca que muy posiblemente estas rocas sean primitivas y posiblemente puedan venir de alguna fuente de manto. Pero tenemos que estar abiertos a esta posibilidad, que las fuentes de manto no llegan a estar totalmente caracterizadas por un solo tipo de litología en el manto o un solo tipo de composición, sino que estas pueden ser totalmente heterogéneas. Ahorita vamos a ver un poquito más qué se ha discutido acerca de esto. De igual forma, se tiene una tendencia positiva en los enclaves máficos del lugar, lo cual están marcando una pequeña diferenciación o bien algún tipo de fraccionamiento dentro de estos enclaves, o algo está pasando por ahí que está haciendo que todos estos tiendan hacia lo positivo o tengan esta tendencia positiva. Sin embargo, las lavas o las rocas que se tienen alrededor de este volcán, bueno, en el volcán, mejor dicho, que son del Holoceno, el Pleistoceno, incluso de los domos, vemos que se concentran o se empobrecen totalmente en un área, ¿no? Que es esta que tenemos por aquí. Esto nos llega a decir lo siguiente. Esto llega a decir que puede existir una diferenciación magmática dentro del sistema, lo cual puede ser alguna fraccionación o puede estar controlado por fraccionación de minerales de piroxeno, ¿vale? Entonces eso es una marca dentro de la evolución de estos magmas. ¿Qué tipo de marca o qué tipo de firma nos quiere decir esto? Bueno, que posiblemente alguna fuente máfica que viene por aquí, ¿sí? Evolucionó o simplemente fue avanzando en la corteza y ese paso de tiempo que tardó este magma a subir, pues posiblemente dio lugar a que se fraccionaran ciertos cristales, entre ellos los piroxenos. Sin embargo, esa no es la única firma que tenemos o que se tiene referente a esto. Dentro de este mismo trabajo se realizó este pequeño diagrama de multielementos en donde se tienen todas las muestras que analizaron estos autores y se observa que la tendencia en elementos menos incompatibles se encuentra enriquecida. En cuanto se va aumentando la compatibilidad, se ve el empobrecimiento en ellas levemente. Sin embargo, se tienen también anomalías significativas en el elemento de niobio y tántalo, lo cual nos marca que posiblemente la subducción o el slab de la subducción se encuentra relacionado. Para aquellos que no conozcan así a fondo cómo son las firmas geoquímicas de ambientes de subducción, llega a haber anomalías negativas en estos dos elementos, muy pronunciadas. Eso es algo también importante de mencionar. En algunos casos o en ambientes de subducciones clásicos o típicos, estas anomalías llegan a estar incluso por debajo de valores de relación de roca mato primitivo abajo del 1, un poco más abajo.
Sin embargo, aquí vemos que no es tanto así. ¿Por qué? Porque posiblemente sí vengan de alguna fuente o algún melt o algún fundido del ambiente de subducción, pero como también tenemos ambiente extensional o transicional en esta área, pues pudo haber sido también afectado por esto. Y de igual forma, como vamos a ver un poquito más adelante, las firmas químicas de estos elementos llegan a cambiar cuando la corteza tiene interacción con el magma que se está fundiendo o el magma que está ascendiendo. Entonces, esto también llega a movilizar o llega a cambiar un poco estas firmas, ¿no? Entonces, esto es algo también de importancia de destacar. De igual forma, se tienen anomalías positivas de plomo, como marcan aquí los autores, y de estroncio, lo cual es totalmente llamativo porque, como les digo, la corteza y algún proceso magmático en específico que ahorita vamos a ver, toma lugar en esto, ¿vale? Entonces, también, ¿qué se ha propuesto, qué se ha observado en estas rocas? Pues bien, no sé si aún se puede ver, yo creo que sí. Denme un minuto, por favor. Ahí está. Tuve una pequeña falla aquí en una pantalla, pero ya todo bien. Sí, en estos diagramas que podemos ver aquí a la izquierda, que son diagramas bivariados o los tan famosos diagramas Harker, en donde vemos un elemento, en este caso sílice, contra elementos mayores y en este caso un elemento traza, ¿qué llegamos a observar? Pues bien, en los distintos diagramas observamos que las rocas intermedias, recordemos que son estos grupos de colores que tenemos por acá, las rocas intermedias llegan a tener un descenso en relación al sílice contra cualquier tipo de elemento que tengamos por acá. ¿Qué quiere indicar esto? ¿O qué indica esto? Que pues hubo una diferenciación magmática marcada, pero de igual forma pudo haber otro proceso magmático jugando un rol por ahí. ¿Y qué tipo de proceso magmático pudo tomar un rol por ahí? Pues puede ser una asimilación o incluso una mezcla de magmas. Entonces esto es sumamente importante ya que pues, nos encontramos en una misma estructura y nos encontramos relativamente en un periodo de tiempo pues parcialmente similar, ¿vale? Entonces, algo que se ve por aquí es esto que les marco, ¿no? Entonces, aquí puede haber una diferenciación magmática, puede haber una cristalización fraccionada, pero también pudo haber tomado otros, también tomaron lugar algunos otros procesos magmáticos, los cuales, pues bueno, ahorita vamos a ver un autor que llegó a proponer algo por ahí. De igual forma, estos autores, Arce y colaboradores, en el 2015 realizaron estos diagramas de estroncio contra neodimio de relaciones isotópicas y es algo sumamente llamativo, algo que hicieron por aquí. Ellos tomaron valores de rocas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que pues sabemos bien que pertenecen al arco volcánico centroamericano y que pues relativamente se encuentra cerca al volcán El Chichonal. Y también se tienen estas mediciones del Chichón por acá, como del volcán Tacaná. Si observamos, las muestras del Chichón llegan a estar relativamente empobrecidas en isótopos de estroncio en comparación a las demás rocas que tenemos por acá. Entonces, ¿qué llega a marcar esto? Otra cosa llamativa también es que se encuentran dentro de un límite que se conoce como arreglo del manto. Entonces, el arreglo del manto pues, nos dice que vienen de una fuente mantélica, pero que posiblemente algo llegó a evolucionar o algo llegó a cambiar en las rocas. Entonces, ¿por qué es llamativo? Porque como tienes rocas intermedias, pues tú esperarías o uno esperaría que no llegasen a estar totalmente dentro de este arreglo, sino es fuera de él, como a lo mejor unas que tienen por acá, pero esperarías que estuvieran más enriquecidas en estroncio y más empobrecidas en neodimio, que tengan bajos valores de neodimio. Sino aquí tenemos un caso al contrario, tenemos algo parcialmente igual. Entonces, las bajas concentraciones de estroncio en comparación con el contenido alto de estroncio que llegan a tener estas rocas, según los autores, pueden ser que marquen una interacción entre dos tipos de magmas distintos. Es decir,
Los autores mencionan que un magma caliente, ¿sí?, que venía ascendiendo del slab o del manto, sube o asciende hacia la corteza y este toma lugar con otro magma o una parte de la cámara del volcán que teníamos por aquí frío. Entonces, una vez que se tiene esta interacción, empieza a cambiar los valores isotópicos de estroncio y los valores de elementos traza de estroncio, lo cual llega a ser que bajen las concentraciones isotópicas de estroncio, pero suban los contenidos de estroncio, lo cual tenemos que estar bien presentes que las relaciones isotópicas de estroncio van parcialmente relacionadas con el contenido de estroncio. Si llegan a estar relacionadas, si llegan a estar afectadas, pero el valor isotópico también llega a tomar un efecto dentro de esto, ¿vale? Entonces, ¿qué puede producir este magma caliente que se encuentra con un magma o un componente frío en la corteza? Pues se llega a generar un magma híbrido. Entonces, este proceso se le conoce como mezcla de magmas. Entonces, en sí, los autores aquí, a partir de estos diferentes diagramas, proponen que una mezcla de magmas tuvo lugar para poder generar las rocas volcánicas del Chichón o del Chichonal. Sin embargo, ellos no descartan totalmente la posibilidad de que hubo también en algunas partes o en algún punto o en algún periodo de tiempo eventos de asimilación cortical. Entonces, esto claramente es evidente, ya que tú tienes rocas intermedias o rocas evolucionadas y llega a ser algo complejo definirlos con un solo tipo de magmatismo o un simple tipo de proceso magmático. Entonces, aquí es donde se empieza a abrir una pequeña ventana de oportunidad para seguir estudiando este volcán, ya que por el momento se tienen esta información. Sería cuestión de seguir viendo en literatura qué más se ha publicado actualmente de estos cuerpos volcánicos o de estos paquetes volcánicos, ir a muestrear más, un poco extender el muestreo posiblemente y empezar a hacer un análisis geoquímico a detalle, tanto de roca total como un poco más especializado, más detallado, ¿no? Que puede ser pues roca química de mineral, ¿no? Aquí Ignacio y colaboradores del 2003 realizaron un modelo cuantitativo para poder definir un poco más los procesos magmáticos dominantes en esta área y generaron un modelo que es este que tienen por aquí. Este modelo de igual forma es llamativo desde una cuestión petrogenética, ya que estos autores toman una fuente de Moore, que es esta que tenemos por aquí, que al fin y al cabo es un basalto pues máfico, y generan la curva de fusión parcial. Para aquellos que no estén familiarizados con esta técnica, pues es una técnica cuantitativa en donde se trata de modelar y se trata de determinar los porcentajes de fusión parcial o de cristalización fraccionada o de asimilación, o incluso si hubo mezcla de magmas o no. Cada uno de los procesos magmáticos en general presenta una ecuación y necesita variables específicas para poder desarrollarse. Pero bueno, eso es otro tema, pero para que estén un poquito conceptualizados o con contexto, mejor dicho, en esta figura que tienen por aquí. Entonces, los autores toman una fuente máfica, en este caso composiciones de un MORP, y generan la curva de fusión parcial, que es esta sólida que se tiene por aquí, ¿vale? Pero se tienen de dos fuentes magmáticas, es decir, que esta fuente magmática de MORP, hay una que se encuentra caracterizada por eclogita, que es esta que tenemos por aquí, y aquellas que se encuentran caracterizadas por tener granate o ser una figurita de granate que tenemos por acá, ¿vale? Entonces, estas dos curvas que se tienen por aquí se generaron a partir de la fusión, de la ecuación de fusión parcial, y se observa que dos muestras del Chichón, de estos datos que se tienen por aquí, que reporta el autor, presentan una tendencia o una característica a
fusiones parciales en esta zona transicional de eclogita y anfibol de granate que se tiene por aquí. Pero si se fijan, son fusiones parciales muy bajas, es decir, de un 10% de fusión parcial, lo cual es pues parcialmente bajo. De igual forma, estos autores toman valores del cinturón volcánico chiapaneco o del cinturón volcánico de Chiapas, que es este que tenemos por acá, y presentan que tienen una firma de arco normal, que es esto que tenemos por acá, y no se encuentra totalmente relacionada, o incluso, mejor dicho, en este modelo no se observa si un proceso de fusión parcial tomó lugar para generar estas rocas del cinturón volcánico chiapaneco. Sin embargo, las rocas del Chichón, tanto de Capaul del 87 que se tienen por aquí, como de Espíndola y colaboradores del 2000, que son estos puntitos negros que se tienen por acá, presentan la mayoría de ellos una tendencia o se encuentran dentro de la curva de mezcla, que es esta pequeña línea sólida que se tiene aquí. Entonces, para generar estos modelos, lo que hicieron los autores es que tomaron una fuente adaquítica, es decir, una fuente de un arco típico, que es como alguna de estas que se tiene por aquí, ¿sí? Y se prolongó o bien se hizo el modelado con una fuente basáltica, que es algo que tenemos ya por acá, ¿vale? Entonces, las muestras caen parcialmente en medio. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que en este modelo, estos autores mencionan o proponen que la mezcla de magmas fue uno de los procesos totalmente dominantes para la generación de los distintos productos volcánicos que se tienen en el volcán El Chichonal, que es algo que se llega a correlacionar más adelante con lo que proponen Arce y colaboradores y los distintos trabajos que se hicieron en el 2015. Entonces, otra característica importante u otro tema que es amplio en discusión es la historia eruptiva de este volcán, ya que sabemos bien que a partir de 1982 en adelante hubo un lapso de tiempo continuo en donde se realizaron estudios dentro de esta erupción o se trataron de caracterizar totalmente esta erupción. Sin embargo, se sabe que tienen cuerpos o cuerpos volcánicos previos, como son los que tenemos por acá. Se tienen distintas litologías del pre-Holoceno, que son estas que se tienen por acá, que se encuentran depositadas por encima de un basamento sedimentario plegado, que es esto que tenemos por aquí. Y, por ejemplo, aquí definen unas edificaciones de domo, que son estos domos que, si se acuerdan, estaban a las periferias del volcán, pero también se obtiene la historia o se marca la historia de la estructura de Soma, es decir, de esta caldera o este tipo de caldera que se tenía aquí en este volcán. Entonces, aproximadamente a los 372,000 años se generaba un presoma, es decir, las primeras estructuras o las primeras características de esta caldera. Pasa el tiempo, se hace el edificio del Soma aproximadamente a los 279, 209 miles de años aproximadamente, y empieza a ver los domos hacia las periferias, ¿no? Pasa el tiempo, parcialmente no tanto tiempo, llegamos al Holoceno y se empieza a tener una actividad magmática continua. Si podemos ver por aquí los autores que viene siendo Scolamacchia y Capra en el 2015, quienes proponen estas secciones estratigráficas, se observa que la actividad magmática del volcán El Chichonal estuvo caracterizada principalmente por distintas eventos piroclásticos, que son los que tenemos por aquí. Y cada uno de estos eventos piroclásticos, si se fijan, prolongados por no tantos miles de años, o sea, realmente se tienen poca diferencia dentro de las erupciones en cuestión de años, se encuentran caracterizadas por distintas composiciones. Por ejemplo, hay algunos depósitos en los cuales los líticos fueron totalmente dominantes,
pero por ejemplo, se tienen estas otras en donde se tiene una secuencia piroclástica un poco definida y así sucesivamente. Entonces, totalmente algo llamativo de igual forma es en donde se tienen estos componentes freatomagmáticos, que es aproximadamente a los 2040, 2025 años, que son estos por aquí, como de igual forma un poco más adelante a los 1225 años, lo cual posiblemente llega a caracterizar una pausa dentro de la actividad volcánica constante piroclástica que se tuvo en toda la secuencia del Holoceno. Entonces, al finalizar el Holoceno, se tuvo una erupción pliniana, que es esta que tenemos por acá, caracterizada principalmente por depósitos de caídas, que son estos que tenemos por aquí. Y después de ahí se tuvo una pausa de los 550 años, se tuvo una pausa, y para en 1982, 29, aproximadamente el día 29 de marzo de 1982, se tuvo de nuevo una erupción pliniana, ¿vale? Y toda esta columna que tenemos por acá, si se fijan, fueron 3 episodios o 3 eventos dentro de un periodo de días parcialmente corto, en donde se tuvo erupciones plinianas significativas. Y después de esto se llegó a obtener de nuevo una pausa, lo cual es claramente preocupante y claramente es algo que se tiene los sistemas nacionales de vigilancia o de monitoreo, mejor dicho, pues lo mantienen continuo, ¿no? Y se encuentra a un continuo teniendo nuevas características o, mejor dicho, nueva información para conocer la dinámica de este volcán, que pues posiblemente es un volcán dormido, el cual pues en algún momento va a tener que seguir haciendo erupción, pero es algo que se sigue monitoreando, ¿verdad? Entonces es un trabajo todavía muy, muy, muy activo. Entonces, ya como conclusiones, lo que se tiene es lo siguiente. En cuestión a su origen, aquí les presento 2 esquemas, uno tomado, aquí tomado de Arce del 2000, colaboradores del 2015, y tomado de Ignacio y colaboradores del 2003, los cuales parcialmente indican algo muy similar. ¿Qué es lo que se indica? Es que, por ejemplo, aquí Arce y colaboradores del 2015 dice que el reservorio máfico, es decir, la fuente máfica que dio lugar a la evolución de los magmas que formaron al Chichón, pudieron haber estado alojados aproximadamente entre unos 10, 12 kilómetros de profundidad, y los cuales se encontraban a temperaturas aproximadas de los 800, aquí marcan un poquito, dentro de la literatura marcan un poquito más, de entre 800 a 1100, 1200 grados centígrados, más o menos, y los cuales obviamente pues ascendieron o empezaron a estar más o menos, y dentro de toda esta evolución se encontraban procesos magmáticos como era la mezcla de magmas y la asimilación. De igual forma, Ignacio en el 2003 propone algo más o menos similar, en donde se tiene que la placa de Cocos, en esta parte en donde se tiene como que esta quebrantura o esta ruptura de la placa de Cocos, dio lugar a que manto astenosférico o componentes del manto astenosférico tomaron lugar, es decir, se adentraron dentro de esta ruptura de las placas y empezaron a heterogenizar o empezaron a alterar a los fundidos que se tenían en el slab, y por ende esta transición y estos nuevos componentes o estos nuevos melts o estos nuevos fundidos empezaron a dar lugar a una historia un poco más compleja, y a magmas que fueron definidos o que fueron generados en este slab fueron alterados o fueron alterados de alguna forma por este manto astenosférico a partir de procesos de mezcla de magmas. Entonces, antes de concluir, me gustaría mencionar cuáles son ahora las ventanas de oportunidad y cuáles son los nuevos alcances que se tiene para el estudio de y de muchos volcanes más alrededor de esta área. Pues es lo siguiente, como vemos aquí, estos autores han generado valiosa información, tanto geoquímica como isotópica, como claramente otros autores han realizado
estudios sísmicos dentro del área, totalmente importante, lo cual se llega a relacionar con estos tipos de trabajos que se tienen por aquí. Pero desde una cuestión de origen y evolución del magma, pues bueno, primero que nada, yo propondría que se necesitaría un muestreo un poco más amplio del lugar, ya que pues la zona es sumamente amplia. Regresaré un poquito al mapa. Que tiene totalmente, es un lugar sumamente amplio. Yo propondría generar nueva información tanto de elementos mayores como elementos trazas, es decir, de roca total. De igual forma, empezaría a ver química mineral de estos lavas, de las diferentes etapas que se tienen de vulcanismo y poder ver y caracterizar a detalle la química, tanto química mineral como de roca total e isotópica del lugar y generar más modelos cuantitativos en diferentes condiciones. ¿Por qué en diferentes condiciones? Pues bueno, este primer modelo o este primer acercamiento que se dio es muy bueno, pero sabemos bien que los modelos llegan a tener a veces sus limitaciones e incluso llegan a estar afectados por algunas otras variables dentro del modelado. Entonces, lo que yo propondría es claramente realizar distintos modelos para poder llegar a una idea común o general o ver el patrón que se tiene, trabajar con más elementos traza y no solamente eso, sino combinar estas características químicas con lo que se ha dicho actualmente, con las características sísmicas que se tienen, con las características geológicas nuevas que se lleguen a presentar. Entonces, realmente el volcán El Chichón llega a ser un laboratorio totalmente indiscutible y hablando geológicamente es un laboratorio inmenso, el cual pues sigue dándonos de qué hablar, el cual claramente se necesita seguir estudiando para comprender su actual dinámica como su dinámica previa y pues conocer claramente un poco más acerca de la dinámica y tectónica del sur de nuestro país. Entonces, pues nada, primero que nada, muchísimas gracias por estar en esta pequeña charla. Como les digo, es solamente una reflexión y como es más que nada algo que se ha elaborado, que han elaborado los distintos autores que he mencionado y que pues claramente el volcán El Chichonal sigue siendo uno de los tantos temas importantes en nuestro país. Y antes de despedirme, pues me gustaría invitarlos a que me sigan en la página de divulgación que manejo, que la podemos ver por aquí, que es Platicando de la Tierra. Y pues nada, de nuevo agradecer a los chicos por su invitación y pues quedo abierto a preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, a continuación daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, aquí preguntan, ¿qué es un magma magmático? Ok. ¿Qué es un magma? Me imagino que aquí en la pregunta es un magma máfico, me imagino, por ahí. Pues bueno, déjenme comentarles. Un magma máfico es aquel magma que presenta una composición de sílice o una concentración de sílice menor a 52%. Entonces, existen diferentes magmas máficos o distintas rocas máficas, como pueden ser los basaltos, y se caracteriza o se conoce también como ultra máfico o ultra básico a aquellas que lleguen a ser menores a 45% de sílice. Entonces, en sí, un magma máfico es un magma que tiene concentraciones de un 45% a un 52% de sílice, o bien que sean menores del 52% de sílice. También se llega a agrupar un poquito por ahí. Y el slab, bueno, el slab es esta pequeña porción o es esta parte de la placa que llega a subducir. Por ejemplo, aquí tenemos la placa de Cocos y la placa norteamericana. Sabemos que la placa de Cocos es aquella placa que llega a estar por debajo de la placa norteamericana. Entonces, el slab llega a ser a esta parte que se tiene
o que se está adentrando dentro de la placa. Entonces eso, por ejemplo, tiene un cierto tipo de composición química y cuando hagan de cuenta que esto va hacia el manto, esto está frío, el manto está caliente, empieza a fundirlo y se empieza a generar un nuevo tipo de magma, ¿no? Un nuevo tipo de fundido, y estos fundidos son los que dan interacción para poder generar a los volcanes que tenemos en la superficie, ¿no? Entonces, ese es el slab en sí. Ok, ahí mismo preguntan qué es un slab. Sí, llega a ser eso que les platiqué ahorita, que llega a ser esta fracción o esta parte de la placa que empieza a subducir. Sí, Gustavo. Sí, buenas tardes, doctor Darío. Antes que nada, pues felicitarlo por la presentación, está muy interesante. Y bueno, mi comentario va más que nada hacia el volcán y su entorno. Uh-huh. En este caso, pues actualmente estoy llevando a cabo un protocolo de tesis sobre el estado actual del medio ambiente del volcán Chichón. Okay. Entonces tengo algunos, por llamarle así, algunos problemas con definir el área de estudio. Okay. Ya ves que en cuanto al edificio volcánico inmediato, pues es bastante amplio. Uh-huh. Y bueno, estoy partiendo por unidades geomorfológicas, obviamente que tiene que ver con el origen del volcán. Respecto a esto, bueno, más que nada sería como que una pregunta de si me podrías apoyar con eso, ¿no? ¿Cómo podría definir un espacio finito o básicamente algo que se pueda demostrar con, bueno, que no me tarde 2 años, porque tú sabes que la maestría es 2 años claro. Y puedes extenderte mucho y no acabar y ese tipo de cosas. Sí, claro. Ok, pues bueno, mira, aquí hay varios puntos. Uno, tienes que primero, bueno, se tendría que revisar primero en cuestión, ya voy a hablar un poco como social político, no sé cómo llamarlo. Si veo por acá, una disculpa, tengo aquí el chat. Pues más que nada, primero ver qué permisos se necesitan. Eso es primero y ver también realmente hasta dónde se puede adentrar. Esa es una de las cosas, porque tengo entendido que como son zonas activas, pues a veces hay ciertos avisos y a veces sí se puede subir, a veces no. Entonces, primero que nada, por ahí hay que ir revisando esas cuestiones. Segundo, a lo que voy entendiendo es que tú vas a estar más en el área ambientalista, un poquito ingeniería ambiental, más o menos por ahí, ¿no? Ver, me imagino, suelos, flora, fauna, etcétera, ¿no? Correcto. Ok. Lo que tú puedes, con lo que tú podrías iniciar es, primero que nada, si se ha hecho algo previo. Si no se ha hecho nada previo, creo que ahí es la ventana de oportunidad que se tiene. Si no se ha hecho nada, pues yo te recomendaría iniciar, por ejemplo, con las erupciones, con el lapso o las litologías de erupciones, de la erupción joven, que es de 1982, que al fin y al cabo, por ejemplo, en un mapa de estos, pues llegan a ser cerca del cráter, ¿no? O sea, estos que se tiene por aquí. Sin embargo, si hay trabajos a lo mejor ya previos o ya se haya hecho algo, pues tratar de ver alguna área que no se haya estudiado. Pero eso no es todo, o sea, lo que también podrías, a lo mejor si tú dices, no, pues sabes qué, a lo mejor ir a estudiar el cráter o cerca del cráter se me dificulta por X o Y técnica, podrías, por ejemplo, tengo entendido que los domos no han sido tan estudiados, por ejemplo, en cuestión geológica y petrológica, tengo entendido que no han sido tan estudiados, o sea, sí han mencionado algunas características por ahí, pero aún falta como que adentrarse más. Entonces, en esta cuestión de ambiental, por ejemplo, podrías ver a lo mejor alguna sección del domo, porque obviamente pues llega a ser un área parcialmente grande de igual forma, una sección, y compararlo a lo mejor con algún flanco o algo cercano, por ejemplo, a estas partes que se tienen por acá, en donde se tienen estas erupciones ya más piroclásticas, ¿no? Y que llega a ser un poquito un suelo más distinto. Ahora,
Por ejemplo, algo que yo te invitaría a hacer es darte un clavadito así muy superficial o muy general a los estudios estratigráficos que se tienen en el área, principalmente en estas secciones del Holoceno piroclásticos, porque son los eventos principales del volcán, ¿no? O sea, al fin y al cabo, la erupción de 1982 es muy importante y es significativa, pero también estas que tienes por acá, pues tienen un valor porque pues son las estructuras bases del volcán. Entonces, a lo mejor esto te está dando nutrientes para cierto tipo de características, ¿no? Ahora, por ejemplo, como te decía ahorita, estas cuestiones del cráter y todas las estratigrafías o toda la litología relacionada a la erupción de 1982, pues al parecer está enriquecido en azufre. Entonces, por ejemplo, ahí hay otra opción. Entonces, en conclusión, lo que yo te podría decir es, primero, revisa qué se ha hecho antes. Si no se ha hecho nada antes, ahí es donde tienes una gran ventaja. Puedes irte con la erupción reciente o puedes irte con las erupciones previas y puedes estudiar a lo mejor el suelo, puedes estudiar a lo mejor el suelo y la flora, a lo mejor si incluso, por ejemplo, en esta erupción reciente, a veces hay algún conocido por aquí que trabaja totalmente con árboles, por ejemplo, y ve erupciones dentro de esto, ¿no? O sea, ve marcas de los árboles que dejaron las erupciones volcánicas. Entonces, por ahí, ¿no? Entonces, creo que sí hay que como que sentarse y ver un poquito qué se ha hecho antes, porque al fin y al cabo todo lo que generes va a ser bueno. Entonces, yo te recomendaría a lo mejor no estudiar todo el volcán, porque sí es algo muy complejo que en 2 años no llegarías a hacer. Yo te recomendaría enfócate a lo mejor en una secuencia estratigráfica o en una secuencia eventual, sí, que puede ser esta de 1982, o a lo mejor alguna previa que se tiene por aquí, y ve, por ejemplo, cómo puedes caracterizar eso, y eso muy posiblemente sí te puede llevar 2 años aproximadamente. ¿Sí? No sé si por ahí llega a responderte un poco la pregunta. ¿Te más preguntas? Sí, sí, claro. De hecho, me da un panorama un poquito más, más sencillo de alguna manera. Y pues te agradezco y felicidades de nuevo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de parte de Alberto. ¿Qué métodos geofísicos se han empleado para estudiar la estructura interna del volcán de Chichonal, incluyendo la tomografía sísmica y la gravimetría? ¿Y qué relevancia han proporcionado? Para serte honesto, Alberto, ahí sí te voy a caer un poquito mal. No estoy totalmente familiarizado con qué se tiene hoy en día con la relevancia de estos estudios. Muy seguramente se han hecho ya tomografías sísmicas y gravimétricas, muy posiblemente ya se tenga algo relacionado a la estructura de la cámara magmática, pero ahí sí te voy a caer un poquito mal. No lo sé, todavía no estoy tan familiarizado con esto, pero sería interesante verlo, ¿no? Para ir viendo y combinarlo. Yo creo que lo mejor siempre es combinar estas técnicas, ¿no? Ok, tenemos igual otra pregunta. ¿Cuáles son las características geodinámicas de la placa tectónica bajo la cual se encuentra el volcán Chichonal y cómo influyen en su actividad eruptiva? Bueno, mira, la placa, sabemos bien que la placa que está subduciendo es la placa de Cocos. Sabemos bien que la placa de Cocos no se comporta de igual forma en el centro ni en el sur. Entonces, en sí, características geodinámicas es que sabemos que que va a una velocidad parcialmente rápida, lenta, más o menos, ¿sí? ¿Y qué es lo que influye? Pues con la actividad volcánica influye, pues bueno, que es algo que sabemos bien, este margen de por aquí, sabemos bien que es sumamente activo sísmicamente. Sin embargo, en cuestión de la actividad eruptiva, pues la placa de Cocos da estos fluidos o genera estos componentes, ¿sí?, que caracterizan a la erupción. Entonces, por ejemplo, me voy a este último diagrama para apoyarme un poquito. La placa de Cocos tiene una composición, la cual es totalmente heterogénea en distintas partes, ¿vale? Entonces, cuando entra al manto, sabemos que el manto, de igual forma, tiene su composición química heterogénea. Entonces, ya tenemos 2 componentes heterogéneos ahí, ¿vale?
Entonces, cambios de presión, temperatura, etcétera, empiezan a fundir a la placa que está subduciendo, se genera un nuevo fundido, ¿sí? Este fundido interactúa con el manto heterogéneo y asciende. Entonces, claramente, la placa de cocos, ¿sí? va a tomar un valor importante, pero no, eso no es todo, sino que los sedimentos y el agua que se tiene por aquí, o los sedimentos con agua que se tienen por acá, que se tienen aquí en el margen de la trinchera de subducción, pues también marcan o generan o dan lugar a ciertas características, ¿vale? Entonces, la placa de cocos es uno de los factores totalmente importantes, pero no es lo es todo, o sea, es su composición, la cual, pues bueno, ahorita no traigo muy bien el dato de la composición, pero también los fluidos que se tienen adentro, como el magma heterogéneo. Entonces, yo en lo personal, por ejemplo, cuando estuve realizando esta presentación, yo vi lo siguiente, o sea, por ejemplo, aquí en Michoacán, Guanajuato, tenemos unas dinámicas parcialmente similares, principalmente en estroncio y neodimio, ¿no? Entonces, esto nos llega a marcar que el manto es heterogéneo, ¿no? Hay una dinámica de heterogeneidad en el manto. Entonces, lo cual puede enmascarar composiciones iniciales o comportamientos químicos iniciales del magma, ¿sí? Entonces, muy posiblemente a esto es algo que esté pasando de igual forma aquí. Entonces, como es un volcán sumamente complejo, lo mejor yo creo que es irse por tiempo, por periodo, caracterizarlo en fondo y empezar a reunir cosas. Pero en totalmente, creo que fue Vanessa, totalmente la placa de Cocos juega un rol importante dentro de tanto de la actividad magmática de este volcán como de los volcanes que hubieron alrededor, y sigue siendo algo importante, ¿no? Sí, aquí nuestra compañera Jania tiene igual una pregunta. Ujú. ¿Cuándo y cómo ocurre el cebado de la cámara magmática en profundidad que genera y alimenta la erupción en superficie? Ok. ¿Cuándo? Creo que aún sigue siendo un tema de discusión, porque eso pues realmente sí llega a estar caracterizado por cierto comportamiento del magma, pero a veces, por ejemplo, los fechamientos que se tienen pues están enmascarados por otras cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, específicamente saber cuándo es que se realimentó una cámara magmática, pues creo que sí hay métodos, hasta el momento creo que se está desarrollando métodos para conocer, pero a veces como obtenemos las edades a partir de cristales ya fraccionados, a veces estas fechas en ocasiones nos marcan el final del enfriamiento del magma, ¿vale? Pero hay otros métodos que te llegan a indicar cuándo empezó, o algunas características que te empieza a indicar como que la retroalimentación de una cámara magmática. Entonces, creo que eso es realmente, creo que fue Hania, es un tema todavía de interés, ¿no? O sea, es algo que se llega a discutir. Para tenerte así exactamente el dato de cuándo ocurre esta alimentación de nueva o esta retroalimentación de la cámara magmática, pues creo que es algo aún en discusión. ¿En qué profundidades? Pues al parecer, según estos autores que tenemos por aquí, así colaboradores, al parecer dicen que la cámara magmática posiblemente pudo haber estado en dinámica entre los 12 kilómetros más o menos. Sin embargo, pues esto puede cambiar, porque recordemos que una cámara magmática no es como siempre nos la dibujan, que es solamente un círculo, sino pues es realmente un complejo de cosas. Ahora se tiene que ver si existen diques alimentadores o no, entonces ahí se empieza a complicar un poco más a la historia, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los temas, de los tantos temas que aún se sigue en discusión, Jania, pero hasta el momento lo que se sabe, pues es esto, ¿no? O sea, obviamente hay que seguir viendo a ver qué más se puede ir avanzando, ¿no? Ok, no sé si alguien más tiene alguna pregunta.
Bueno, a continuación se le cede la palabra a mi compañera Daira. Ok, a nombre de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros y del capítulo estudiantil AMGP Universidad Olmeca, hacemos entrega del presente reconocimiento al Dr. Darío Torres Sánchez por su valiosa participación en la plática El Chichonal, su origen y evolución, con conocimiento actual, impartida el día 25 de septiembre del presente año. Si gusta decir unas palabras, doctor. No, pues nada, pues muchísimas gracias a los que están aquí presentes, a los que se quedaron, y pues nada, en lo que pueda seguir colaborando con el capítulo estudiantil, con gusto, y pues de nuevo, muchísimas gracias, chicos, por el espacio. Muchas gracias por la plática, doctor. Estuvo muy bien. Y bueno, para dar el cierre ya, para finalizar la plática, pues les recordamos seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Capítulo Estudiantil AMGP-UO y en Instagram como AMGP-UO Villahermosa, donde subiremos las próximas actividades y eventos a realizar. Si tienen alguna duda o aclaración, pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Agradecemos a todos su participación y esperando que todos tengan una buena tarde como tal. Igual les recomiendo seguir las redes sociales del doctor y también te las compartiremos posteriormente, igual que el video. Entonces, pues sería todo de nuestra parte. Muchas gracias, Darío, por el tiempo para la plática y pues esperamos verlos en las próximas sesiones y eventos que vamos a tener. Hasta la próxima. No.